pianista escocés Walter Scott. La venganza es el manjar más sabroso, condimentado en el infierno. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, este hombre me está acosando con el sabor más asqueroso que he sentido en mi vida. Doctora, ella no es ninguna santa. Le gustaba mi sabor mientras le convenía. Así como lo hace conmigo, lo hará con muchas. Buenas tardes. Paola, explícame, por favor, quién es Juan, por qué lo demandas y qué le pides para que se resuelva tu caso. Bueno, Juan, este tipo es un depravado, es el dueño de un negocio y lo quiero demandar porque quiero que cierre su negocio y quiero que me dé la suma de $30,000. Ok, entonces cerrarle el negocio y $30,000, que ya me explicarás en base a qué. Continúa. Bueno, yo quiero demandar a este tipo, a este depravado, porque 6 meses atrás yo visitaba su negocio porque mi novio trabaja con él. ¿De qué es el negocio? Es un negocio de yogures. Bueno, él vende muchas cosas, entre esas lo más famoso son yogures, la especialidad de la casa. Y son unos yogures que son bajos en calorías y pues yo soy una chica muy activa, voy al gimnasio y me gusta siempre pues comer saludable. Ok, entonces pues mi novio me dijo que este tipo tenía muchas cosas pues que no me engordaban y todo el tiempo. ¿Y por qué tu novio sabía? Porque él trabaja con él. Ah, perfecto. Mi novio trabaja con él. Entonces, siempre yo iba con mis amigas, me sentaba, ese señor muy decente, ofreciendo su producto. Me decía pues que tomara la especialidad de la casa, me trataba súper bien. Yo me sentía súper bien en el negocio de él. Aparte iba a visitar a mi novio. Entonces, él siempre me decía, nos decía a mis amigas y a mí que tomáramos pues la especialidad de la casa. Y nos dio a probar un día la especialidad. Era un yogur, como una bebida con yogur. Era muy rica, me pareció rica, pues como exótica, como algo extraño, algo que no lo había probado nunca en mi vida. Okay. Entonces, siempre que yo salía del gimnasio, iba allá, pues, y lo visitaba a él, visitaba a mi novio, y mis amigas también las invitaba, porque pues a mis amigas les encantó y todo, pero pasó el tiempo, y yo empecé a sentir como un sabor extraño, un olor y un sabor extraño que de verdad no me parecía nada normal. Entonces un día me senté, fui sola, visité a mi novio, él me atendió como siempre. Lo que se me hacía a mí extraño era que se iba atrás, siempre se escondía a hacer la bebida y regresaba, ¿no? Un día él llegó y me dio la bebida, común y corriente, como siempre. Yo la probé y era una cosa que me pareció como más fuerte. O sea, cada vez me parecía más fuerte y más fuerte. Luego yo me la tomé, pues, común y corriente, normal. Y cuando yo fui a sentir algo en mi boca, era una cosa blanca, pegajosa, que olía horrible. O sea, extraño, una cosa súper feísima. Yo le pregunté a ese tipo que qué era y él se puso nervioso enseguida y me levantó todo, me echó, me dijo que no me cobraba, que me fuera, que no era nada. Yo le preguntaba que qué era y a mí se me hizo muy extraño. Entonces el tipo no me quiso explicar qué era. Entonces yo le dije a mi novio pues que fuera y averiguara de a pocos pues cuál era el súper ingrediente que él le aplicaba a la bebida. Y pues mi novio me decía que pues que él llegaba y se escondía entonces y hacía las cosas y no le dejaba que nadie entrara. Entonces yo le dije que un día, pues, donde se escondía en varios lugares, en la cocina, en el baño. Entonces yo le dije que pusiera, pues, cámaras para saber qué era. Y mi novio, pues, hizo lo que yo le dije, puso cámaras y, pues, relativamente, este tipo le había puesto a mi bebida semen. ¿Tú trajiste la evidencia que...? Sí, doctora, yo tengo la evidencia. Vamos a ver la evidencia, por favor, señor director. Dios mío. Doctora, esto... Wow. Momento, me estás invadiendo mi privacidad, me estás desprestigiando. ¿Usted me está respetando, señor? Chino, mira diciendo que está invadiendo su privacidad, doctora, cuando él le está invadiendo me la están vida robando mi receta, doctora. ¡Qué no, reco chino eres! ¡Este tipo eres! está loco! Doctor, ese tipo está loco, yo me siento violada. Eso es una violación. Te metiste, me grabaste. Lo grabé porque yo necesito saber qué era eso, señor. Es la receta de la casa, es la especialidad de la casa. ¿Qué receta de qué casa?
Es mi receta, doctora. Es mi receta, doctora. No, no es ninguna cochinada, Eres doctora. un cochino, por es Dios. un cochino, doctora. Yo me Por siento favor, violada. baboso, asqueroso lo doctora, que yo no eres. puedo volver a tomar un yogur en mi vida. O sea, imagínese, yo no puedo ver un yogur porque me vomito. Es que la o sea, gente cada día está más loca. Yo no sé qué desquicia puedes No, tener. doctora, no. Tú eres un pervertido. un pervertido, doctora. Y yo necesito que él me dé mis $30.000 porque me siento arruinada. Psicológicamente y físicamente me siento arruinada. $30,000 ¿de dónde? ¿Qué quieres? Porque quiero que cierre ese negocio. ¿Cómo que señor, de dónde? Si ¿Cómo? tú tienes que ¿Cómo, estar doctora? Es de rico donde vivo, yo con me la mantengo de receta de eso. la casa. Ok, dime la respuesta a esta demanda. Momento, doctor. A Ok, ver, ¿qué perfecto. respuesta puedes tener tú? Permítame. Ok. Yo abrí ese negocio hace 5 años con muchos sacrificios. Con muchos sacrificios abrí ese negocio con mi familia. Resulta que al pasar de los años, yo vendía comida chatarra, vendía hamburguesas, vendía papas fritas, muchas cosas, comida chatarra. Pasó el tiempo y empecé a vender comida saludable, porque ya ve que ahora la gente va al gimnasio, hace deporte, corre en la playa y demás, y empecé a vender bebidas saludables, comida saludable, todo saludable. En ese mismo momento, en ese mismo tiempo, mi esposa se enferma de cáncer de la garganta. Ok, cuando teníamos sexo, mi esposa y yo, hacíamos sexo oral y ella se tragaba mi semen. Pero qué crueldad, cáncer en la garganta y sexo oral. Permítame, doctora. Que te enfermo. Permítame, tiene muchas vitaminas el semen, tiene muchas cualidades. Con decirle que mi esposa se curó de cáncer de la garganta. Sí. Y decidí agregar semen a mis licuados. Doctora, eso no está legalmente aceptado. fuerte. Eso no es legalmente aceptado. Y este Pero- tipo quiere hacer disque. Yo no sé si este tipo tiene SIDA, yo no sé si este tipo está enfermo. O sea, esto es ¿Hay algún horrible. testigo en este caso? No tengo testigos, pero tengo la evidencia. Mi novio es el testigo. Ok, vamos a hacer un corto receso. Cuando regresemos, expertos para discutir este caso. Yo sé Doctora. que se ha dicho antes que el semen puede tener estas propiedades, pero llegar a este extremo, después del receso lo discutimos.